Buenas noches. Con indignación hoy presentamos los resultados de una investigación que se tomó todo el tiempo necesario para garantizar la pulcritud periodística de un tema que involucra a niños, niñas y adolescentes. A nuestra redacción llegó información repetida sobre presuntos abusos sexuales por parte de uno de los más prestigiosos personajes de entretenimiento infantil. Desde entonces, iniciamos una carrera lenta para identificar a posibles afectados. Sus testimonios han sido suficientemente contundentes como para que nuestra investigación periodística diera paso a un expediente judicial. Este programa documenta testimonios de adolescentes que han sido afectados por uno de los más importantes personajes de animación infantil. Algunos menores, otros ya son adultos y suponen el destape de uno de los peores casos de pederastia de República Dominicana. Su entorno luce el país de las maravillas de cualquier adolescente. Alegría, música, popularidad y buena compañía. Pero detrás de todo esto... Es muy fácil manipular a un adolescente, manipular a un niño, es muy fácil. Arruinó mi niñez. Yo tuve que tener relaciones sexuales con él. Adolescentes confiesan se han escondido múltiples historias de acoso y abuso sexual. Acusan a Kelvin Núñez, un payaso que prefiere llamarse artista y quien por 14 años ha sido la figura principal de su espacio de televisión, Kankimanía. Kankimanía obedece al nombre de su personaje, Kanki, un exitoso animador que ha sido premiado en 4 ocasiones con la presea de los premios Casandra y Soberano. Su nombre es la materia prima de un arsenal de servicios para hacer felices a los niños. Animación de cumpleaños, alquiler de inflables, personajes y lo que en los últimos años ha diversificado la oferta. Grupos musicales de adolescentes que vuelven aficionados a sus fanáticos y sostienen una innovadora economía de artículos de venta y shows musicales. Es así como su empresa se convierte en un sello musical llamado KN Music, las siglas de su nombre. Recluta talentos para convertir adolescentes soñadores en artistas. Basta un día de castings para ver cómo llegan decenas de niños y adolescentes buscando, como dicen, un chance. Un día de esos, llegó este joven con quien conversamos. Tenía 12 años. Es algo que todo adolescente le gustaría vivir. Es algo que no puedo ni explicarte ahora mismo, pero es un momento de prefama, porque no es fama completa, porque uno no es internacional. Según cuenta, solo fue a acompañar una amiga, pero llamó la atención su físico, un adolescente atractivo, y el mismo Kanki se le acercó. Todo comenzó cuando a mí me llevaban al programa y comenzaba a acercarse hacia mí, diciéndome como que con quién quién era que me llevaba, que porque yo siempre andaba como de lejos, porque no conocía a nadie, no tenía confianza con nadie. Yo simplemente iba, hacía y volvía a mi casa. Entonces todo comenzó desde ese entonces hasta que me fueron involucrando en cumpleaños. Mientras lentamente se involucraba al grupo, narra que se hizo el blanco de Kelvin Núñez, quien con frecuencia buscaba excusas para salidas a solas. Hizo de mí como que yo creara una confianza con él para que él lograra entonces llegar a donde quería llegar conmigo. Que en ese entonces yo no era una persona que tenía la capacidad que tengo ahora, de que puedo pensar, razonar y decirte que está bien y que está mal. Así comenzó un toque. Entonces yo seguía el juego, seguía la corriente por el hecho de que yo quería estar en el programa, yo quería ya estar como estaban los demás muchachos que tenían más tiempo, que ya tenían como más profesionalismo. Y sin la capacidad de frenar a su acosador, cada vez permitía más. Fuimos a Santo Domingo a un evento, me acuerdo yo, y nos quedamos en un hotel y yo tuve que tener relaciones sexuales con él. Para él, lo curioso es que esa intimidad comenzaba a gerenciarle más participación y liderazgo en el grupo. Así que era una especie de intercambio. Y el adolescente lleno de ilusiones creía haber encontrado la fórmula para llegar al éxito. Yo exigía que me dieran más participación en otras cosas, que no sea solamente estar como un maniquí ahí, brincando y eso. Y por ahí fue yo creo que donde me agarró, donde yo entonces pedía más participación. Y para yo tener más participación tenía que ceder con ciertas cosas. Para él, era su primera experiencia de intimidad sexual. Y por vía de darme participación, pues también jugaba conmigo. Y como yo me sentía con la obligación de yo también dar algo a cambio, porque yo estaba ganándome eso, era como
yo me lo gano, pero tengo que dar algo a cambio. Pero no lo decía de manera abierta, sí. Tienes que darme... No directamente. ¿Y cómo? Me sonsacaba, no sé, de manera ya como el trato. Era algo que yo no podía manejar porque yo era muy nuevo. Nos declara que hoy es homosexual y reconoce que esa violación marcó su preferencia a la hora de la sexualidad. Abiertamente, yo soy gay. Ya soy gay, pues imagínate, era algo que yo no la aceptaba y que a través de todo esto fue que yo fui pues abriéndome y desconocía muchas cosas. Ya es un joven profesional. No eligió denunciar, porque no fue sino hasta ser mayor de edad, cuando entendió la dimensión del abuso sexual que había vivido. Iban personas que trabajan en los medios y iban al programa y era como que no me vendía, pero sí le hablaba, el blanquito ese, no, ellos le escribían, ¿quién es ese blanquito, ese bonito, ese bonitillo, etcétera? Y ellos iban al programa un domingo y buscaban la forma como de hablar conmigo y de coger mi contacto. Y me invitaban a Santo Domingo y querían como que yo fuera a Santo Domingo y todo eso. Y yo veía eso como que, wow, una gente que trabaja en los medios me quiere conocer, pues entonces era por la otra vía. Alguien jugó con sus sueños. Jugó con mis ilusiones. Pero el mismo que jugó con sus sueños tenía en su entorno muchas otras carnadas. Yo conocí cuáles eran los gustos que tenía, cómo eran los muchachos que le gustaban y cómo eran los muchachos que a él le gustaban. ¿Pero cómo eran? ¿Cómo son? Bonitillo, pequeñito, 14 años, 16, que se vean bien. De estos muchachos, por ejemplo, de la nueva pandilla que está en el programa, la pandilla que ahora mismo no sé si está, básicamente así, como en esa apariencia. Kelvin Francisco Núñez Morel creó en 1993 su personaje conocido como Kanki. Se convirtió en un ídolo de los niños y un consentido de los padres. Se cotizó como el payaso de los cumpleaños de los ricos, pero detrás de ese constructor de alegrías había una secuela de infancias rotas. Gracias por continuar con nosotros en el especial Detrás de la Máscara. Testimonios establecen que Kanki Manía se convirtió en una escuela de oportunidades que captaba adolescentes atractivos y talentosos. Pero detrás de todo eso había un depredador sexual. La autoridad de un payaso sobre un niño es tan sagrada e influyente como la de un sacerdote. Aprovechar esa relación privilegiada para su gestión y seducción sexual entra en los peores niveles de abuso de confianza de los padres que enviaban sus hijos allí. En el Código de Niños, Niñas y Adolescentes es grave. Buscaba popularidad y una oportunidad para explotar su talento. Un adolescente que quería ser famoso, que tenía ese don de querer presentar, donde había una tarima en el colegio que estar. Y bueno, pues en un programa público, pues escribo para ver la forma de yo poder entrar. Es el testimonio de otro adolescente hoy mayor de edad, que cada domingo intentaba ser parte de los escogidos por el Cazatalentos en su programa infantil. Con un físico atractivo no tardó en ser aceptado. Todos coinciden en que el personaje conocido como Kanki busca múltiples oportunidades para salidas a solas. Cuando me va a llevar a mi casa, me pone la mano en las piernas. Yo me encuentro extraño, siempre estuve bien orientado por mi madre. Y me decía, no te dejes poner la mano de nadie, no esto, mira, a veces hay personas que abusan de los niños y te pueden matar y todo eso. Yo realmente entré en pánico. ¿Ustedes iban solos? Para llevarme allá de regreso, sí. El montaje de cumpleaños, la recolección de inflables, boletas para eventos, salidas fuera de la ciudad, shows artísticos y la combinación. La noche con la traicionada confianza de los padres, que suponen estar abriendo oportunidades para sus hijos. Como que quiero alejarme, pero me llaman ya de la oficina y me dicen de una actividad que había. Le digo que ok, perfecto. Entonces me involucro también por la compañía de actividades. Comienzo a participar más, pero continúo en el programa en baja. No se me da participación. No necesariamente los padres se habían descuidado,
Formalmente, desde la oficina, la esposa de Kelvin Núñez llamaba a los padres y pedía un permiso. En algunos casos confirmaba que ella estaría presente, lo que no siempre ocurría. Evidentemente, quizás al ver el temor que yo tenía, los nervios, yo me puse muy nervioso, quizás decidió como parar ahí, pero ya en Santo Domingo me dice que si a mí me gustaría hacer esa función de voz en off. Yo le digo que sí, que me gustaría, que sí, claro que sí. ¿Qué ocurre? Que ya llega la hora de la noche, me dicen que vamos a dormir juntos en una cabaña de la otra persona, que es familiar incluso, de él, no directo, pero se acerca, que vamos a dormir juntos. Yo le digo, ok, que está bien, pero me dicen que vamos a hacer más cosas, y yo le digo, ¿qué cosa? Entonces me plantean, yo le dije, no, yo me voy. Lo recuerdo como ahora mismo, era una calle sin salida. ¿Qué te plantearon? Que íbamos a tener relaciones. Yo le dije que no, que yo me iba, y me dicen, riéndose, ¿para dónde tú vas si tú estás en Santo Domingo? O sea, yo era un muchacho. Estábamos ante un joven profesional al que pedíamos confesar el capítulo más terrible de su vida. Empezó de manera tímida. Yo recuerdo que hasta caminé un poco. Me dijeron, pero ¿para dónde que tú vas si tú no sabes para dónde vas? ¿A quién tú conoces aquí? Tú no conoces aquí a nadie. Realmente, yo no conocía a nadie, pues me quedé. Fue, yo creo, la parte más difícil de todo el proceso, porque luego de ahí voy a explicar qué pasa. En ese momento, a mí me tocó todo ver lo que estaba pasando. O sea, ellos tuvieron relaciones, estuve ahí. Aquí sostuvo una relación sexual delante de ti con la otra persona. Sí. ¿Tú participaste? Estuve en la cama, pero no participé. Yo estaba nervioso, o sea, yo estaba mirando. Yo digo que llegó un momento en el que yo dije, bueno, esto aquí pasa, no lo pensé así en aquel momento, yo lo dije, bueno, eso pasa con las mujeres. Eso era lo que yo entendía, que eso pasaba con las mujeres dentro de los medios. No es menos cierto que hay casos en los que se dan que también hay muchas mujeres que son víctimas. Yo dije, en este caso, bueno, yo soy hombre y él es varón y yo soy varón. Eso fue en mi mente, ¿verdad?, de muchacho, adolescente que quiere ser famoso. Es lo mismo que pasa hoy día como con uno que le regalen tenis. O sea, en ese momento yo lo que quería era ser famoso. Ya a partir de ahí, yo dejo como que las cosas pasen. Dice que Kelvin Núñez le hacía creer que eran pareja, pero hoy se da cuenta que solo jugaba con su inocencia. A partir de ahí es que yo digo, bueno, este es el precio. Y continúan pasando las cosas. Pero quiero que sea más explícito. Continúan teniendo, o sea, tener relaciones. Pero como una relación. ¿Cómo se da? Él llega a un punto en el que me hace entender que tenemos una relación. Me regala cosas y me dice, mira, esto, como comprando un servicio. Ya hoy yo lo interpreto así. Hace 5 años atrás quizás yo no iba a, quizás ni estuviera aquí. Se trató de frecuentes relaciones sexuales con penetración, una relación que según él duró cerca de 2 años. Una persona adulta que como él hacía salidas en grupo, se supone que esas salidas no eran expresamente contigo, ¿qué tipo de escenarios provocaba para poder tener intimidad sexual contigo? ¿O su modo de actuar es hacerlo con muchos a la vez? No vamos a decir que sea con muchos a la vez, porque en ocasiones llegué a viajar solo. Lo que sí a mí me llama la atención bastante es que los permisos eran conseguidos desde la oficina. O sea, se llamaba a mis padres, a mi mamá básicamente, para solicitar el permiso. Y en ocasiones se le llegó a decir que su esposa iba. ¿Y ella iba? No iba. ¿Nunca? No. Cuando pasaba eso, nunca. ¿Y en otras ocasiones ella iba? Sí, había actividades que requerían de su presencia. ¿Tú tienes la interpretación, ahora con la capacidad que tienes de ver el pasado, de que su esposa sabía esas cosas? Yo diría que sí. ¿Por qué? Yo diría que sí. Porque, o sea, tengo entendido que en su ambiente familiar llegaron a descubrir cosas con un sobrino. Y yo digo que si yo tengo una pareja y yo sé que ha pasado algo, yo no me prestaría para llamar a nadie ni decirle, mira, para que vayan y vayan juntos. O
sea, sabiendo que van a ir juntos y sabiendo que ya pasó algo o que ha pasado algo. Hoy también es homosexual. Asegura que esa relación marcó su tendencia. ¿A ti te gustaban las chicas hasta ese momento? Sí, sí me gustaba. Y ahora no te gustan las Incluso chicas. yo tenía que tenerla, porque me decía que debía tenerla. Él te decía Sí. que tú tenías que tener chicas. Sí, que yo debía tener una novia. Yo debía tener novia. Yo tenía novia. Para su asombro, dejó de ser interesante cuando cumplió los 18. Llegó un momento en el que yo pensé que yo era... En el caso de una mega diva. Su pareja. Exacto. Vamos a ponerlo así. Pero después que yo cumplí los 18, las cosas cambiaron. O sea, yo cumplí los 18 años. Inmediatamente ya a mí se me dejaba fuera del guión. Yo llegaba y yo decía, pero no estoy. Al cumplir los 18, sus padres se enteraron. Pero él amenazó con negarlo si lo llevaban a la justicia. Lo que yo estoy diciendo no es una cosa ni que yo me la estoy inventando ni nada, sino algo que pasó. Algo que pasó. Y lo que yo siempre he dicho, y que incluso yo antes se lo decía a mi familia, porque mi familia sabe. Y tuve problemas con mi familia por eso, porque ellos intentaron en su momento someter. ¿Tu familia se enteró de esto? Sí, ellos intentaron, iban a someter, o sea, estuvieron incluso en fiscalía, pero yo dije, si me llevan, digo lo contrario. ¿Por qué? Miedo. Él te amenazó en el momento para que no hablaras. De amenazas no, pero miedo a un escándalo. Si bien sus padres no demandaron, asistieron a terapias allí. Para eso, el calendario marcaba el 2010. Cualquier protocolo de terapia debió referir la acción pública a manos de un fiscal, pero eso no ocurrió. Me da sufrimiento hoy, realmente. El sufrimiento yo lo veo hoy, o sea, yo lo entiendo hoy, porque en la forma de operar, en la forma de manejarse, ¿verdad? No daba indicio de un maltrato, sino de un amigo que tenemos relaciones. Un juego. Un juego, exactamente, como un relajo. Esto es un relajo, no te preocupes, una cuestión así. Acusa a Kanki de ser un enfermo sexual con fijación en los niños. Ahora sí entiendo que fue un juego. Ahora sí entiendo que lo que hubo fue un abuso. Ahora sí lo veo así. Hoy sí entiendo que es un abuso. O sea, no podemos llamarle relación a eso. Bajo ninguna circunstancia, un adulto que esté con un menor es una relación, es un abuso. Pero el tema es aún más grave. Y me han dicho, esto ha continuado. Yo digo, no, si esto sigue, esto ya es mucho. Realmente, y no quiero que nunca, como una persona responsable que soy, que nunca se me vincule o se me diga, tú tapaste, tú no dijiste, tú no hablaste. No solo se trata de testimonios de abuso sexual a niños, también a niñas. ¿Él no tenía sexo con penetración contigo? No. Eso no, hasta ahí no llegaba. Ok, ¿y qué era lo que hacía? Él me tocaba, me manoseaba, como le digo, tenía sexo oral. Hacía que yo le practicara sexo oral también. Okay. Pero no más. Después que se llega ahí hay un límite que prácticamente siempre lleva al acto sexual. ¿Cómo eso se corta? Él tenía una frase que yo recuerdo que no se me olvida. Él decía, no te quería hacer daño. Nuestra investigación ha sido documentada con una serie de encuentros con personas traumatizadas por el abuso, con dolor emocional y la culpa de su silencio. Así, nos encontramos con una joven cuya historia de abuso sus padres desconocen. ¿Tuviste alguna participación de liderazgo a cambio de una relación de intimidad con Kanki? No. Siempre fue algo, o sea, nunca hubo una propuesta a cambio de nada. Simplemente fue algo que surgió en el camino. ¿Cómo se fue dando? Fue algo un poco extraño porque a esa edad uno no puede procesar las cosas claramente, la verdad. Pero todo empezó en las diferentes actividades, cuando había, por ejemplo, que llevarnos a cada uno a nuestros hogares, se empezaba repartiendo un grupo, uno por uno, luego si era yo, por ejemplo, la última que quedaba,
Él empezaba con ciertas caricias, ciertos manoseos. Esos fueron los eventos principales. Su gracia y talento la hicieron destacar entre todos. Yo entré a los 12 años. ¿Tú tenías 12 años cuando entraste a Kanky María? Exacto, 12 años. ¿Bailabas? Cantaba. Tenía 13 años cuando recuerda que comenzaron los toques que despertaron su cuerpo. ¿Qué tiempo duró esa relación? Como 3 años. Esa relación de intimidad sexual a ese nivel duró como 3 años. Quizás duró 2, porque él duró un tiempo, como le digo, en darme labia, como quien dice. Él se tomó su tiempo, pero en esa parte quizás sexual como 2 años, más o menos. ¿Qué es darle labia? ¿Qué tú recuerdas? ¿Cómo un adulto le da labia a una niña? Decirle cositas al oído, quizás tocarle ciertas partes a uno y al uno ser tan niño, tan joven, que quizás no ha experimentado algo sexual, al sentir, por ejemplo, ese tipo de cosas que quizás uno se siente bien o diferente, o como que él tenía como sus técnicas, sus tácticas. Comenzó una relación que, según recuerda, no era ni siquiera discreta. Muchos en el equipo sabían que ella era la novia. ¿Cuál era el vínculo? ¿Qué tú eras de él? ¿Tú creías que eras una amiguita? No, su novia, yo era su novia. Según él, yo era su novia. ¿Él te lo decía? Exacto. Y generalmente los encuentros no eran muy duraderos. Quizás de 2 horas, por así decirlo. 2 horas es bastante. Bueno, sí, pero me refiero a que quizás no era una tarde completa o una mañana completa. Asegura que casas de compañeros eran usadas cuando los padres no estaban para encuentros sexuales. Generalmente los escenarios que él utilizaba era casa de otros chicos. ¿Casa de otros chicos? Exacto. Casa como... Casa de otros, o sea, de los mismos chicos quizás que pertenecían al mismo programa. Gente que viviera sola. O que estuviera sola en ese momento. Envuelta emocionalmente por un adulto ya pulido en la seducción, no entendía muchas cosas. ¿Él te daba cosas a cambio? Generalmente él si me daba cosas a cambio era por el trabajo, no específicamente por esa parte. Por ejemplo, si yo había ido a algunas actividades que no me lo habían pagado, pues él, por ejemplo, decía, ¿qué tal si en vez de darte dinero te compro un celular, un ejemplo? Te doy a cambio un celular, que ese es como el pago. La envolvía sagazmente y la menor comenzó a creer que alguien especial la amaba. Yo sabía que había algo que no estaba bien, pero mi mente, mi madurez, mi niñez no me dejaba verlo de esa manera. Hoy día tú sabes que aunque él no te penetrara, eso era una violación sexual, ¿verdad? Exacto, claro. Según cuenta, salió del equipo cuando la esposa de Kanky se enteró y la culpó a ella. Desde entonces llegó a amenazarla. Eras una niña, exacto, estabas enamorada. Exactamente. Yo nunca había tenido un novio ni nunca había experimentado ninguna situación sentimental con nadie. E incluso luego de que eso me pasó fue difícil superar esa etapa y ese proceso. Yo duré como 4 años en un trauma. Nunca fui a un psicólogo ni nada por el mismo miedo de que tenía de expresar eso. Siempre me lo guardé. Pero al guardármelo, entonces fue difícil yo superar esa etapa sola. Decidimos investigar qué tan frecuente e intenso es el acoso sexual al que somete el personaje infantil a los niños de su entorno. Para saberlo, interrogamos a cantantes que su empresa ha hecho populares. La confesión de un abuso durante su niñez o adolescencia es una de las declaraciones más privadas que cualquiera pudiera hacer. El miedo a la vergüenza sostiene estadísticas tan serias como que por cada caso denunciado, 3 se quedan en silencio.
El patrón arrojado en esta investigación sobre el personaje conocido como Kanki deja un gran desafío para el Ministerio Público sobre la cantidad de casos que pudiesen estar vinculados a la carrera de un hombre acusado de ser un enfermo sexual que obró durante más de una década como uno de los personajes más amado y seguido por niños y adolescentes. ¿Qué pasó cuando decidimos buscar más? Interrogamos a cantantes que su empresa ha hecho populares. Su más trascendental creación ha sido la pandilla. De nosotros, después de varios años, porque como te dije, uno es niño, uno no va a comentar eso, uno no, tú sabes, quizá por vergüenza o lo que sea. Pero ya cuando llegamos, qué sé yo, pasaron 3 años, 2 años después, y lo hablamos abiertamente, todos, y solamente decíamos como que también pasaba lo mismo con cada uno. Y todos coincidieron en que él les había hecho propuestas sexuales. Con más de 20 años de carrera, música pegajosa que ha atraído como imán asientos a sus shows y un programa infantil cuyo público son los menores de edad, Kelvin Núñez lo que más ha tenido en su cercanía son niños. Él habla, te pregunta, mira, qué sé yo qué. ¿Qué es qué sé yo qué? Que tú me gusta, te dice cosas así. A ti él te decía, tú me gustas. Sí, tú sabes por qué yo me di cuenta también, porque un amigo mío que bailaba conmigo también, que él lo conoció, pasó eso, que ahora ese amigo mío está en Estados Unidos ahora mismo. Él le hizo propuestas a sí mismo a él, y ahí fue la primera vez que yo comenté eso con alguien. Él te hacía propuestas para que le hicieras sexo oral, para él hacerte. ¿Cuántas veces él llegó a hacerte esa clase de propuestas? Varias veces, porque él insistía, varias veces. Eso no es problema, yo no voy a hacerte, yo no voy a tener penetración contigo, yo no voy a hacer esto. La veracidad de los testimonios antes presentados está arraigada en su propia experiencia y trauma. Investigar el entorno reciente del payaso no haría esperar otros resultados. Sostuvimos encuentros privados con recientes miembros de la pandilla, hoy mayores de edad. Su temporada ha sido recién sustituida para mantener el criterio de que los integrantes sean adolescentes. Manteniendo no revelada la identidad de quienes compartieron sus testimonios, el hallazgo es escalofriante. ¿En algún momento ustedes, los muchachos del grupo, tuvieron una conversación y se dieron cuenta que él había hecho eso con todos? Sí. ¿Sí que? Sí. ¿Tú conversaste con tus amigos de tu generación y coincidieron en qué? En que sí, en que pasaba lo mismo. Que les hacía propuestas indecentes. Ya. ¿Y cómo en tu caso tú manejaste eso? No, yo frené. No, mira, no. Vamos a dividir lo laboral con lo personal. Todo el mundo sabe, pero todo el mundo, nadie dice nada. Y la delantera que tomó en la reciente caminata de payasos que nombraron El abuso no da risa dista mucho de la imagen vendida. ¿Tú viste algo raro? Él siempre andaba con muchachitos. ¿Él siempre andaba con muchachitos? O sea, casi siempre como que llevaba a alguien nuevo, que uno decía, y este muchacho. Pero ya, no lo volví a ver o lo que sea. A veces sí, a veces no. Pero siempre con los que anda no son de los talentos del equipo. No siempre. Los 5 integrantes del grupo vivieron acoso sexual. Inició toques y les pedía que le permitieran hacer sexo oral. Un inicio que naturalmente llevaría a otras cosas y que según la ley es suficiente para ser perseguido como delito sexual contra un menor. Ninguno confesó haber consumado un acto sexual con él, pero repiten que su comportamiento se repetía y llegan a llamarlo enfermo. Esa misma palabra que utilizamos nosotros, es una enfermedad que entiendo. Elegimos de manera aleatoria a otro menor que hubiese tenido contacto con él. En esta ocasión visitamos a un jovencito que trabajó para su empresa de eventos, y esto es lo que nos dijo. Yo estaba parado y él pasó la mano. Cuando yo hice así que le iba a dar, se mandó. Él te tocó y tú intentaste darle una trompada de una vez. Sí, se mandó. Eso fue lo que pasó conmigo, ahora lo demás. Y ahí no te puedo especificar si pasó, yo lo vi. ¿En la compañía siempre se dijo eso? Sí, eso se lo hice conmigo. ¿Entre los menores, así? Sí, entre todos los que trabajan ahí, porque la mayoría que trabajan ahí son menores. Investigar este entorno se convirtió en una experiencia dramática. Cada contacto que hacíamos tenía una historia. Aseguran que en las cercanías de Kanki Manía y su empresa de eventos, siempre los chicos hablan entre sí de la obsesión de Kanki por los niños. Quisimos buscar todavía más y visitamos la casa de un cantante aún menor de edad.
Su talento le gerenció estar varios años en el staff infantil. Solamente me tocaba por ahí. Pero que yo no lo entendía en ese momento, o sea, yo solamente porque yo lo respetaba. Pero después sí comenzó a no ofrecerme, sino me decía como para ver si él podía hacer cosas. Yo nunca he dicho esto a él. Entonces él me manda a mí a buscar en una habitación algo. No sé, era un poloche, creo que. Entonces él manda a su seguridad a buscar otra cosa en otra habitación. Entonces lo que yo estoy buscando, lo que él me pide, él entra y cierra la puerta. Me subí por el che, pero después de ahí yo lo paré y me fui de la habitación. ¿Él intentó eso más veces? Sí. Aunque llegó a tocarlo, el hoy adolescente dice que lo rechazó y no se materializó un acto sexual, aunque siempre que estuvo ahí, continuó el acoso. ¿Puede todo este abuso durante años ocurrir sin que otras personas del entorno se percaten? ¿Dónde estaban los adultos de Kankimanía ante la responsabilidad de ser guardas de una larga lista de niños y adolescentes? Hicimos una llamada telefónica a quien fuera su esposa. Ahora vive en Estados Unidos y nos confiesa que está divorciada hace casi un año, pero continúan juntos en los negocios. Dice desconocer cualquier caso de abuso sexual. ¿Tú conociste de abusos sexuales que Kanki cometiera en contra de algún menor? No. Nunca. Okay. Nunca en la vida. Nuestro divorcio no fue por eso realmente. ¿Escuchaste alguna vez eso en tu entorno? Sí, los comentarios han habido, porque acuérdate que nosotros trabajamos con niños, es muy delicado. Él siempre anda con un muchacherío arriba. Aunque luego añade que sí escuchó comentarios. En los comentarios siempre han habido de niños, de adultos, de mujeres. ¿Tú entiendes? Yo como esposa tengo que decirte la verdad, porque duré muchos años con él y todavía sigo involucrada con él por los negocios. Porque aunque yo esté acá, yo realmente sigo con los negocios. Pero su versión con nosotros no se parece a lo que dice en conversaciones personales. Una secuencia de mensajes de WhatsApp confirma su conocimiento sobre los acosos y abusos sexuales. Amo tanto el proyecto y nunca me detuve a pensar que estoy amando al mismo diablo. Sabiendo toda esta mierda de SMMG, estamos siendo cómplices de su bajeza. Yo no paro de llorar todos estos días de tantas cosas que me he seguido enterando. Ya me quiero ir al fin del mundo y dejar todo botao. No aguanto más. Esta bomba va a explotar y mis hijos se van a embarrar. Quiero estar lejos con ellos para cuando eso pase. Sigue diciendo en mensajes quien fuera su esposa. Este tipo le dio la oportunidad al diablo de entrar en su vida. Ya como esposa y mujer, destruyó todas mis ilusiones. Quizás puedo salvar un poco la de mis hijos, porque es cárcel lo que le cabe a este tipo. Yo no puedo seguir apoyando esto. Ya que no lo puedo denunciar, por lo menos alejarme, porque legalmente es cómplice aquel que sabe y no dice nada. La ex esposa de Kanki revela su desconocimiento hasta un punto. A partir de toda la información que manejó, se reputa grave que relanzara en Estados Unidos una empresa de montaje de eventos infantiles, justo con quien acusa ante sus cercanos de ser un abusador sexual de menores. Debido a que ya por elección, Clara Albizu se coloca en una posición de peligro y complicidad. En los últimos meses pareciera que se destapó una caja de Pandora y múltiples casos de abuso a menores de edad se han convertido en tema central en los medios de comunicación. Es muy doloroso para padres enterarse de que sus hijos han sido abusados sexualmente. Sin embargo, inmediatamente se sabe, hay que tomar acción y proteger al afectado. Los menores abusados no confiesan durante años. Es normal sentir culpa y vergüenza, aunque el error fue ajeno. El tema es suficientemente profundo como para que necesitáramos la asistencia de un psiquiatra. Hay quienes por décadas sufren en silencio no hablar del tema. Un movimiento mundial, a propósito de las violaciones de sacerdotes a niños, procura que los delitos sexuales a niños no prescriban. El delito debe ser perseguido cuando la víctima tenga la valentía de denunciar, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Al transcurrir el tiempo, sentimientos de enojo por no haber sabido defenderse, de indignación, culpa y tristeza suelen abordar a los adultos que fueron violados o abusados durante niños. ¿Cómo se documenta un expediente judicial de abuso cuando ha pasado el tiempo? ¿Cómo se aseguran las autoridades de que una denuncia es veraz y que hay un trauma producto de ese acto sancionado por la ley? Si un niño fue objeto de alguna violación en su niñez, puede tener desviaciones en cuanto a sus preferencias sexuales, pero no todos los niños actúan de esa forma, porque todo va a depender de la edad del niño, del conocimiento del tema sexual que tenga el niño y de la oportunidad precoz en que se aborde ese niño. La patólogo forense en jefa de la provincia de Santo Domingo, doctora Jacqueline Fabián, es la encargada de formar a todos los ginecólogos forenses en la materia para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. El fiscal o la fiscal competente en el caso va a hacer lo que se llama una solicitud de requerimiento médico legal, que consiste en una orden que da el fiscal al médico para que proceda a evaluar al niño, adolescente o adulto en la materia del delito sexual o de la agresión física. Aclara que hay muchos abusos cuya huella no estará en los genitales, porque hay múltiples maneras de abusar. Pero el hecho de que el niño o la niña no presente lesiones en sus genitales no significa que no haya sido objeto de un abuso o delito sexual. ¿Por qué? Porque yo te puedo tocar y no te dejo huellas. Entonces, la evaluación genital puede salir normal y puede salir con lesiones físicas. Si es un acto reciente, las primeras 72 horas son claves para el forense. Que las primeras 72 horas son cruciales, porque las primeras 72 horas tú puedes encontrar evidencias como fisuras, laceraciones, hallazgos biológicos que nos permitan dar certeza de que el hecho ocurrió. Por eso constituye una emergencia cualquier eventualidad sexual. Cuando ha pasado el tiempo, la psiquiatría forense es crucial. Hay primero lo que le llaman un estudio de levantamiento psicosocial. Psicosocial es cuando hay una denuncia, ¿verdad? Y alguien va a la policía, se querella contra una persona o una escuela o una comunidad, tiene la sospecha porque ya alguien ha sido víctima. ¿Puede un psiquiatra forense certificar una violación años después? Y para eso hay pruebas, como son las pruebas para verificar la verdad o la mentira que tú puedas decir, el seguimiento si hay otras personas que han podido registrar o vieron o documentar eso, para luego juntar esas historias de maltrato, de abuso, con la denuncia que pueda tener la comunidad o varias personas o la asistencia de la policía. El segundo indicador es qué tipo de trabajo hace la persona que ejerce la pederastia o la pedofilia. Es diferente la pedofilia o la pederastia cuando se hace en el turismo sexual, en el turismo donde se utilizan niños para venderlos a un comercio sexual. Hay otro que es cuando el pederasta tiene algunas actividades propias con los niños, como el encargado de deporte, los payasos, los creadores de imágenes. Algo sigue siendo difícil en la práctica. Padres que creen que sus hijos les tienen confianza no se enteran a tiempo. Los niños necesitan aún más información y herramientas para no callar si son abusados o acosados. ¿Por qué también se eligen algunos tipos de niños? Ese es otro indicador. Los niños que son más vulnerables. El niño que tiene una estructura muy pobre, que viene de una familia desintegrada. El niño que es temeroso, tiene miedo. El niño que vive en una condición de pobreza, de exclusión, donde el que lo compra o lo oferta o le da cosas, también compra a la familia o le ofrece cosas a la familia. Esta investigación no habría terminado sin buscar la versión de Kelvin Francisco Núñez Morel, el personaje infantil acusado.
Lo contactamos y de manera frontal le informamos sobre la investigación abierta al respecto a su persona por presunto abuso sexual. Y aunque confirmó una cita para el viernes 5, salió del país durante la madrugada en un vuelo con destino a Estados Unidos, desde el aeropuerto Las Américas. A través de un mensaje de texto nos dio su versión. Adis, yo pensé que de ir a hablar contigo había alguna forma de evitar que saliera eso. Yo entiendo que es tu trabajo, pero imagínate, de ser mentira o verdad, ya no tengo nada que hacer con esa promoción que ustedes están haciendo. La verdad, nunca vi llamadas tuyas. La primera que vi la tomé aún sin conocer el número, porque no era ese el que yo tenía tuyo. Un abrazo. Ya no tengo nada que decir. En lo adelante no respondió más mensajes. La Fiscalía de Santiago ha iniciado una investigación judicial y a propósito se ha emitido una orden de arresto en el auto 254-2019. De no regresar al país, se emitiría a través de la Interpol una búsqueda de captura internacional. Sin embargo, tenemos información fiable de que regresará este lunes al país. Queremos reconocer la valentía de quienes con sus confesiones han colaborado para la identificación de uno de los peores casos de pederastia. Distintos payasos, mientras anunciábamos esta producción, se acercaron preocupados de que todo el sector resultara salpicado. No tiene por qué ser. Lo que sí tiene que provocar es que aumentemos nuestros niveles de vigilancia y alerta. Lejos de hacer leña del árbol caído, no hay dudas de que este caso deja un gran luto social. El abuso no da risa. Buenas noches. Hablar del caso es volver a tocar teclas muy sensibles de una experiencia dramática en tu vida, porque estar siendo condenado en una cárcel, aún a la minoría de edad, ha de ser un asunto muy serio. En ese momento, ¿qué fiscal llevó tu caso? La licenciada Miguelina Rodríguez fue quien llevó totalmente todo el caso. Estamos hablando de una magistrada que pertenece a la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, porque tú eras menor de edad. En ese momento pusiste información importante en la Fiscalía de Santiago y dices que te referiste de una manera muy directa a Kanki, quien operaba como el cerebro intelectual de esa red de prostitución infantil. ¿Por qué? ¿Por qué atribuyes esa red de prostitución infantil a Kanki? Todo lo que pasó en aquel entonces fue algo que abrumador realmente. Estaba en torno a mí de una manera negativa. José Miguel, quien fue que inició todo este tipo de trámite, compañero de Kanki, ambos trabajaban juntos, fue quien inició todo este tipo de desastre que conllevó a que mi vida se derrumbara. Todo comenzó cuando cumplí 14 años, en el momento en que mi madre contrató a este payaso para celebrar el cumpleaños de mi hermana. Desde ahí fue estrechándose nuestra relación, pero yo no conocía sus intenciones. Al momento de llegar a tener intimidad con este hombre, él me propone tener relaciones sexuales con otros jóvenes por dinero. Ahí es donde inicia toda esta mala trama. ¿Y con qué frecuencia sostenían videos y qué era lo que se te pagaba por eso? Se pagaba una cantidad de dinero, 3,000 pesos, en cada momento en que yo sostenía relaciones sexuales con otros jóvenes. Las relaciones sexuales no eran tan frecuentes, no podemos decir que eran diarios, sino que eran unas por semana o una cada 2 semanas en ciertas ocasiones. El rango de operación eran colegios, escuelas, barrios. ¿Cómo se buscaban a los demás muchachos? No tengo la información, o sea, no sé cómo él contactaba a esos jóvenes. No sé si eran allegados de él. Porque podemos decir que así como él me conoció, también pudo conocerlo a ellos e involucrarlo de esa misma manera. Cuando te refieres a él, ¿de quién estamos hablando? José Miguel Vargas, compañero de Kanki. Ok, ¿qué te hace pensar que José Miguel era quien siempre daba la cara y no Kanki? ¿Por qué atribuyes que él era el cerebro de esa maquinaria? Sabemos que Kanki no va a estar dando la cara de manera directa ante todo. Ahora, como él tenía su intermediario, José Miguel, el cual trabajaba con él en el programa, y su hijo también me había comentado que fue él quien me confirmó
que su padre trabaja con Kanki, es ahí donde yo me refiero a que se vincula de manera directa con relación a Kanki. Todo. ¿Qué pasó con la información que diste a la fiscalía? Nunca lo tomaron en cuenta, a pesar de que yo y mi defensora alegamos a toda luz lo que estaba pasando, quiénes eran los autores de todo lo que se estaba dando en ese entonces. La magistrada Miguelina Rodríguez pretendió realizar una maniobra, pero no la realizó. Incluso la jueza ignoró absolutamente todas nuestras declaraciones, no la tomaron en cuenta para nada. Ese señor José Miguel Vargas, quien dices que te reclutó, ¿él también fue arrastrado al expediente? Así es. En cierto momento lo categorizaron también en el expediente, pero él nunca dio la cara, incluso salió del país poco después de enterarse que la investigación estaba en manos del Ministerio Público. O sea, él nunca fue condenado y tampoco más tarde se involucró en un expediente de justicia. Ese hombre huyó. Inmediatamente. Bien, cuando viste este escándalo, ¿por qué te animaste a hablar? Porque había muchas cosas que estaban ocultas. Además, cumplí una condena de 3 años injustamente por todo lo que se había dado en aquel entonces. Yo no era culpable de lo que estaban haciendo. Simplemente a los menores nos pagaban para que realizáramos actos sexuales, para que esos videos se remitieran a Kanki directamente. Me metieron preso, la orden de arresto se emitió y fui apresado porque los videos salieron a la luz. Y como yo soy un joven, como yo era el joven que tenía mayor edad, me vieron a mí como si yo fuera el abusador de todo.